Siguiente, vamos a parar un poquito en las características físicas del dispositivo. Básicamente, como la mayoría de este tipo de pulseras o relojes inteligentes, consta de dos piezas. Una pieza, la pieza central de plástico, es esta que va en la parte superior de la correa y es la que contiene toda la inteligencia del dispositivo. En la parte frontal pues tenemos la pantalla OLED, tenemos también un botón táctil que nos permitirá pues ir pasando entre distintos menús. Y a un lado tenemos también un botón físico que nos permite realizar realmente la misma función, solo que el botón táctil de la parte frontal no permite despertar el dispositivo, únicamente permite pasar entre los distintos menús. Eso tenemos también en la parte trasera, como podéis ver en el medio, el sensor cardíaco, que se trata de una serie de LEDs y un fotodiodo que nos permitirá, pues bueno, saber un poquito cuáles son las pulsaciones de nuestro propio cuerpo. Como ya hablaré luego de las pulsaciones, es una de las funciones que peor han sido implementadas en este dispositivo. Tenemos también una correa de goma con el típico conector que a mí me gusta bastante, que se puede ver pues en el smartwatch de Apple, se puede ver también en las Xiaomi Mi Bands, y es este tipo de conector en el que simplemente tenemos que introducir la correa y luego enganchar pues una especie de punta metálica a alguno de los agujeros. En este caso han colocado dos puntas metálicas en vez de uno, pero la verdad es que realmente tampoco aporta mayor firmeza o mayor seguridad en el agarre. Notaréis que cuando la pulsera es nueva os va a costar bastante introducir, digamos, el conector en los agujeros del dispositivo, pero a medida que lo uséis durante varios días continuados, veréis que luego ya os resulta más fácil engancharla a al agujero que le corresponda. La pulsera sienta bastante bien en la mano y a pesar de que la parte frontal tiene un tamaño que puede llegar a ser considerable en función de la muñeca que tenéis, por ejemplo mi muñeca es bastante pequeña, lo cierto es que no resulta nada incómodo y la verdad es que en términos de peso es bastante ligera y además como también tiene funciones de reloj, pues digamos que la verdad es que el peso queda bastante diluido y en las dimensiones también. Otra cosa es que lo consideréis comparable, por ejemplo, con una Smartband sin pantalla y en ese caso pues resultaría un poquito más grande, pero ya os digo que como reloj de muñeca el tamaño es bastante adecuado. El agarre también de la misma es bastante bueno, en mi caso tengo que ajustarlo prácticamente al tope de los agujeros, con lo cual eso quiere decir que si tenéis una muñeca muy fina, en el caso de ser una chica por ejemplo, podría ser que la pulsera no os quede del todo fija, pero para chicos no vais a tener absolutamente ningún problema. Como podéis ver, el frontal cuenta con una pequeña pantalla, una pantalla OLED de solamente 0,5 pulgadas y es una pantallita que muestra información muy básica, acompañada también en la parte inferior de un botón táctil y más allá no tenemos mucha más interfaz a excepción del botón lateral. Cuenta con Bluetooth 4.0 y esa es una de las virtudes más importantes del dispositivo, cuya funcionalidad será ser conectado a nuestro móvil para poder descargar los datos, las medidas que haya realizado el dispositivo de nuestro cuerpo. Cuenta con un peso de 69 gramos, bastante pequeño, y una batería de 70 miliamperios. En términos de batería, podremos ver cuánta es la que está quedando en todo momento en la pantalla. Yo os puedo decir que en mis pruebas la pulsera me ha durado en torno a los 5 días completos en una sola carga, lo cual es yo creo aceptable, ya que eso significa que con poquito más de una vez a la semana tendremos batería suficiente. Todo depende también de cuánto tiempo la uséis para hacer mediciones de vuestras actividades físicas, pero en mi caso, que no son demasiadas, en torno a los 5 días. A pesar de que la pulsera depende completamente de nuestro smartphone para poder enviarle la información y tener una forma cómoda de verla, realmente podemos hacer varias funciones sin depender del teléfono. Entre ellas está la visualización de la hora y la fecha, podemos también medir nuestro pulso cardíaco. Voy a dejar para un poquito más tarde mi opinión respecto a las mediciones de este dispositivo. Tenemos también una opción de visualizar los pasos que hemos realizado y a partir de esa medición podemos ver también los kilómetros andados y las calorías consumidas. Todo eso lo podremos ver en todo momento en un vistazo rápido sobre el propio dispositivo. Son unas medidas que se resetean cada día, es decir, cada día las medidas empiezan desde cero. La mejor forma de sacar el máximo rendimiento a esta pulsera se basa en la instalación de su aplicación. Realmente la aplicación que vamos a usar para sincronizar esta pulsera no es propia de esta pulsera ID107, sino que es una aplicación un poquito más general que se llama VeryFit 2.0. Lo bueno de esta aplicación es que está disponible en Google Play y no es una aplicación diseñada directamente por el fabricante. Y eso quiere decir que es una aplicación que en principio es compatible con varias pulseras
y probablemente tenemos más opciones de que sea actualizada durante el tiempo, durante la vida de nuestro dispositivo. A pesar de que las puntuaciones de la aplicación son bastante malas, creo que esto se debe a que la aplicación en teoría es compatible con un montón de dispositivos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mucha gente intenta bajarse esta aplicación para probarla con su dispositivo, que igual no es compatible, y si no le funciona, lo que hace es puntuar la aplicación bastante bajo. Pero en realidad os voy a adelantar que la aplicación funciona bastante bien, siempre que vuestro dispositivo sea compatible. Vamos a abrir la aplicación y os voy a mostrar un poquito cuáles son las funcionalidades asociadas a la misma. Como podéis ver, lo primero, según abres el dispositivo, es una visualización rápida de las últimas mediciones. Si deslizamos hacia abajo, la aplicación nos permite sincronizar los datos de la misma con los últimos datos de la pulsera. Como podréis ver, cargará una barra y en ese tiempo lo que hará es descargar los datos de nuestra pulsera a la aplicación. Vamos a esperar un momentito para descargar los últimos de mi último periodo de tiempo. Vale, pues ya lo tenemos. Como el último rato he estado aquí, realmente no hay ningún dato nuevo. ¿Qué podemos ver? Pues lo primero que podemos ver es, vamos a ir a esta esquina de aquí, podemos ver nuestro ritmo cardíaco a lo largo del día. Y es que la pulsera irá tomando mediciones puntuales cada 5 minutos y las irá mostrando luego en esta aplicación. Y podremos comprobarlo a lo largo del día. Creo que es un buen momento para hablar de mis sensaciones con este sensor cardíaco. Pues bien, la verdad es que han sido un poquito desilusionantes. Como podéis ver, las pulsaciones durante el día, pues bueno, son un poco variantes en función también de si estoy, por ejemplo, parado, aquí a la hora por ejemplo, de las 8 del mediodía, que es cuando me desplazo desde mi casa hacia el curro, etcétera, etcétera. Mis sensaciones a la hora de probar el sensor cardíaco en los datos del día al día eran bastante buenos y me daba la sensación de que la pulsera estaba tomando información bastante buena, pero al ir a verificar estos datos o contrastar estos datos con una sesión de entrenamiento dentro del gimnasio, he podido ver que realmente las pulsaciones del dispositivo no eran acordes a lo que yo creía que deberían estar dando. Por ejemplo, cuando estaba haciendo una sesión de correr en la que creo que andaría en torno a los 140 pulsaciones, pues la pulsera me decía tranquilamente que estaba en 110, 108, e incluso cuando encendía la pantalla para comprobarlas en tiempo real, juraría que el dispositivo empezaba a descenderlas, con lo cual creo que las pulsaciones o los latidos por minuto que ofrece, que calcula el dispositivo, no son muy fiables. Y ese realmente es el único punto grave que tiene esta pulsera, ya que como veremos el resto funcionan bastante bien. El siguiente son los pasos. La pulsera será capaz de medir los pasos que hagamos y aquí sí os puedo decir que son bastante fiables. Lo he podido contrastar con mi reloj Android Wear, con mi Sony Smartwatch 3, y la verdad es que las cifras que arroja son bastante parecidas. Además, la aplicación nos muestra una forma bastante limpia, una interfaz bastante limpio en el que poder ver el desglose de esos datos durante el día. Además, podremos elegir también distintos días y poder ver qué es lo que hemos hecho en cada día. Aquí, por ejemplo, elegimos este, le damos a ver día y la pulsera pues nos va a mostrar nuestra actividad durante ese día. Esa actividad se complementa también pues con los kilómetros andados y con las calorías que hemos gastado en ese día. Cifras que, por cierto, podremos luego configurar para decir un poquito cuáles son nuestros objetivos del día. Esas cifras también se complementan con las cifras de sueño, que también podremos desglosar en sueño profundo, sueño ligero y despierto. Aquí es más difícil contrastar si las cifras son correctas, ya que realmente yo no sé cuando estoy en sueño profundo y ligero, pero sí os puedo adelantar que detecta bastante bien el número de horas de sueño que hemos dedicado en el día. Ya que, bueno, la verdad es que he tendido algunos días a acostarme bastante tarde y levantarme bastante pronto. Más allá de eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos una interfaz que nos permite ver el dispositivo conectado, ahí está la ID107HR, podemos ver la batería, la versión de la aplicación y podemos configurar una serie de parámetros asociados a la misma. Pues podemos configurar que nos avise de las llamadas, que nos haga alarmas de sedentarismo para que si no queremos que nos avise, pues cuando estemos más de cierto tiempo, pues sin movernos, cosa que yo realmente no considero necesaria para mí. Podremos también tener alarmas como en cualquier reloj de toda la vida. ¿Qué más? Podremos tener también alarmas de SMS y una de las funciones más importantes, que es la que llama SNS Alert. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, el SNS Alert nos permite escoger aplicaciones concretas de las cuales la aplicación
nos notificará. Como podéis ver, la lista es bastante escueta, pero por suerte está la más importante incluida, que es WhatsApp. ¿Qué os puedo decir? Pues que cuando esta opción esté activada, yo es la única que he activado, en la pantalla del dispositivo, cuando recibamos un WhatsApp, saldrá el icono de la aplicación, saldrá quién nos lo ha enviado y un pequeño texto debajo en el que se muestre qué es lo que esa persona, el texto que ha enviado. Digamos que el funcionamiento de esto es bastante bueno, pero no el 100% de las veces nos va a llegar los mensajes. Digamos que nos llegarán en el 80% de las veces, los veremos aquí en la pantalla escritos con una pequeña vibración del dispositivo, pero no el 100%. Aún así, es más que suficiente, creo yo, para cuando haya ese momento en el que estamos despistados, el reloj nos notifica y nos enteremos de ello. Creo que el hecho de que no notifique siempre está también relacionado con el hecho de que a veces el reloj entra en ciertos estados de bajo consumo y en esos estados pues no nos notifica de ciertos WhatsApp. Pero en general funciona bastante bien. Por último, tenemos también aquí un detector de lo que llama el Wrist Sense, que es para detectar el movimiento de la muñeca y despertar el reloj cuando queremos ver, por ejemplo, la hora. Este es un gesto que igual quizás ahora no estoy demostrando bastante bien, pero en el día a día ha funcionado bastante bien y diría que en el 90% de las ocasiones en las que he girado la muñeca, el reloj se ha activado. Y por último tenemos también la opción de buscar phone, que es básicamente se trata de que cuando nuestro reloj se desconecte de Bluetooth de la pulsera, pues bien porque lo hemos apagado, perdido, porque se ha ido el Bluetooth, por lo que sea, la pulsera nos vibrará y nos saldrá un iconito de un móvil indicando pues que se han desconectado entre sí. Una función que a mí me parece muy importante y básica en cualquier dispositivo que tenga enlace por Bluetooth a nuestro smartphone, ya que más que por el hecho de que nos avise de que no están conectados, es por el hecho de que puedas perder o olvidar tu móvil y saber que tienes ahí una pequeña posibilidad de que el dispositivo te avise antes de tiempo. Y por último tiene una función de perfil en la que nos permite pues asignar los distintos datos personales, como podemos decir la fecha de nacimiento, nuestra altura, nuestro peso. Nos permite también elegir, configurar objetivos de sueño y de pasos o de deporte con una interfaz bastante intuitivo y claro. Y una información que está muy bien, y es que la aplicación tiene también sincronización con Google Fit, con lo cual los datos que vayas descargando pasarán después a Google Fit. Ya he comprobado yo que esto sí ocurre y está, la verdad, bastante bien.